Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación también a Robinson, a la universidad, por estar aquí en Concepción. Es un gran placer para mí estar con ustedes y compartiendo este seminario. Les anticipo que hay muchas slides, no las voy a mostrar todas, así que van a tener que permitir que salte algunas, pero va a quedar la copia para quien quiera luego revisar. Esa es la idea. Quizás una mención a esa foto que ilustra la tapa de la presentación. La uso con frecuencia en una especie de homenaje a la situación que, como yo digo, me metió al agua. Yo soy un sociólogo argentino, siempre digo que en mis 6 años de carrera de sociología, creo que sigue siendo así, no tuve una sola materia donde se tratara el tema ambiental, no digamos el agua. Tuve que ir a México, y allá en México, los mexicanos me metieron al agua. Yo estudiaba luchas, y los mexicanos dicen, ¿usted que estudia luchas? ¿Por qué no estudia luchas por el agua? Que acá nos matamos por el agua. Yo no sabía nada de México ni del agua, tomé el desafío y les estoy agradecido. De hecho, esos son indígenas y campesinos, aunque la foto ya es vieja, sigue siendo así. Están cortando una de las entradas a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México les roba el agua y les ha secado sus tierras. Esto viene desde la década del 40 y sigue siendo así. Hace poco examiné una tesis que estudió ese caso y sigue siendo así, muy, muy parecido. ¿Dónde están las flechas aquí? Muy bien. Ya que tenemos provocaciones, vamos a comenzar con otra provocación inicial. Y voy a tratar de cubrir estos temas que, además de provocar, pueden permitir examinar algunas de las cuestiones que ya se discutieron, quizás en otro plano y desde otros ángulos, pero ciertamente en conversación con lo anterior. El primer punto es la referencia empírica. Bueno, yo terminé haciendo un doctorado sobre el tema, salió un libro. Después coordiné un proyecto de investigación sobre privatización de servicios de agua. Todavía estoy publicando un libro que surge de ese proyecto de hace mucho tiempo. Y ahora coordino una red que algunos de aquí ya conocen porque me lo han comentado. Y tengo un nuevo proyecto donde estoy tratando de ver la relación entre la desigualdad y la injusticia socioecológicas como obstáculo al proceso de democratización. Estoy haciendo una crítica a la ciencia política convencional. Y ahí tienen un link a mis publicaciones. Y ahí hay algunas recientes. La provocación. La provocación es que cuando pensamos lo social, desde una posición de ciencias sociales crítica, podemos asumir que lo social es siempre el producto de una confrontación y que podemos, para quizás simplificar, decir que es una confrontación entre proyectos rivales de la especie humana. Hay una persona a quien no debería citar, porque hace poco descubrieron que había sido nazi, pero lo sigo citando porque su idea sigue siendo válida, que es el Konrad Lorenz, el padre de la etología. Hace poco le quitaron su doctorado honoris causa porque se comprobó que había sido nazi. Pero Konrad Lorenz dijo una vez que nosotros somos la única especie que todavía no es una especie. Somos un proyecto de especie. Y a eso apunto. Realmente, y el tema del agua me parece a mí muy pertinente para discutir esta idea. Tenemos proyectos rivales de la especie humana. En tiempos de elecciones hay quien usa la retórica de la unidad. Eso lo acabo de decir en Brasil, donde el presidente Temer ha usado muy frecuentemente eso. En realidad, la idea de la unidad, por supuesto, oculta las profundas contradicciones y desigualdades que son más bien el objeto del que quiero. Como sé que algunos no son de las ciencias sociales, pensé que no era exagerado poner algunas definiciones de desigualdad que usamos en las ciencias sociales para decir de qué hablamos. Cuando hablamos de desigualdad no hablamos de diferencias. Diferencias hay muchas entre los seres humanos. Pero cuando hablamos de desigualdad, y obviamente en una democracia capitalista, hablamos
es importante decir eso. No estoy hablando aquí de socialismo, estamos un poco lejos en este momento de eso. Hablemos de democracia capitalista, que es lo que tenemos. Aún en la democracia capitalista, las desigualdades cualitativas son inaceptables. Son aceptables las cuantitativas, perdón, las de mercado. Entonces, la propia democracia capitalista tiene algunos principios que debemos recordar. Y aquí hay algunas definiciones que me paso rápidamente, de algunos sociólogos que trabajaron este tema. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de formas de desigualdad creadas y sostenidas institucionalmente, Barrington Moore, diferencias de bienestar organizadas socialmente. No estamos hablando de casualidades. Bueno, algunos son pobres porque, bueno, les tocó o porque eligen. No, son desigualdades sistemáticas y duraderas, construidas y que afectan a miembros de categorías de personas que son definidas socialmente como diferentes. Sé que para algunos es redundante, pero bueno, y ya se habló bastante aquí, no voy a... Hay quien ha definido la desigualdad en términos de medio ambiente, esa es una de las definiciones. Ramachandra Guha y Martínez Alier, en su libro de Ecología Política, han definido eso también en relación a los bienes y a los males ambientales. Desde una posición de ecología política, la solución a los problemas, se asume, jamás podrá reducirse a la dimensión tecnológica. Tanto el problema como su solución son de naturaleza fundamentalmente política. Y el tema político que a mí me interesa tratar, que es el objeto de mis estudios, es el tema de la desigualdad estructural y en relación al tema del agua. Rápidamente una doble provocación ahora, pero este tipo para iniciar un tema, distraerlos un poco, pero para volver al tema. Hace mucho que se ha venido hablando de guerras por el agua. Hay muchos especialistas a nivel internacional que han estado hablando de guerras por el agua. Chile no está ausente de este tema, ni Argentina, ni América Latina. Cuando uno mira algunos de los datos, uno dice, bueno, parece que hubiera algún tipo de base empírica para pensar que quizás en el futuro puede haber guerras por el agua. Hay 10 países que controlan el 60%, se estima, de los recursos de agua dulce. Pero además, hay alrededor de 260 cuencas y acuíferos, además, que por lo menos los comparten 2 países. Piensen en la cuenca del Nilo, compartida por unos 11 países. Hasta hace no mucho, Egipto y Sudán controlaban el 70% del agua de esa cuenca. Cuando cayó la junta militar egipcia, lo primero que hizo Etiopía, cuenca arriba, fue construir una represa que Egipto hasta ese momento le decía, si construís la represa te la bombardeo. No hubo guerra, pero ahí pueden ver algunos ejemplos. Bueno, de hecho tenemos a nivel internacional, uno cuando revisa la literatura, lo que podríamos llamar 2 grandes hipótesis. Hay una hipótesis, una, de aquellos que definitivamente creen que va a haber guerras por el agua en el futuro. Y entre esos hay algunos autores muy conocidos, como Peter Gleick, del Pacific Institute, uno de los que inspiró que llegue a Naciones Unidas el tema del derecho humano al agua, que hace un mapa de conflictos por el agua a nivel mundial, etc., y algunos otros. Pero está la hipótesis 2 que dice todo lo contrario, típico de las ciencias sociales, no solo de la izquierda, cada uno con su bandera, no hay acuerdo. La hipótesis 2 dice todo lo contrario, dice, no, miren, la historia nos muestra que en la historia de la humanidad, valga la redundancia, ha habido muchos más acuerdos pacíficos por el agua que guerras. Y no pensamos que esto va a cambiar. Ahí tenemos, entre otros, al famoso profesor Tony Allen, famoso porque acuñó el concepto de agua virtual, el profesor Allen de la Universidad de Londres. No sé si aquí en Chile ha circulado el tema del agua virtual. El agua virtual es el agua que no se ve, que no se contabiliza, pero que, por ejemplo, es cuántos litros de agua hacen falta para producir este saco, o 1 kilo de carne, que luego es exportado, pero el agua que estuvo incluida no ha sido considerada.
Tony Allen y otros son de los que dicen que no va a haber guerras por el agua. Sin embargo, funcionarios de Naciones Unidas lo han dicho con claridad. Las guerras por el agua van a ser parte del paisaje del siglo XXI. La CIA tiene su propio CONICET, su propio organismo de investigación. Y ellos leen a todos, Ahí han leído a los que dicen que no va a haber guerra. Fíjese el diálogo, dice: ok, hemos leído a los que dicen que no va a haber guerra, estamos de acuerdo, pero va a haber guerras. La CIA cree que va a haber guerras. La posibilidad de conflicto se incrementará. Yo todos los días, aún hoy, rápidamente leo varios periódicos. Un día, una mañana de 2006, me encontré con esa noticia en el Independent de Inglaterra. Cuando yo leí eso me tuve que pellizcar y leer de nuevo. Digo, ¿será que leí bien? El ministro de Relaciones Internacionales, el ministro de Defensa, perdón, de Gran Bretaña, del Partido de los Trabajadores, del Labour Party, pone a las Fuerzas Armadas del país en estado de alerta permanente para intervenir en cualquier lugar del planeta por posibles guerras por el agua. Yo les digo, yo me pellizqué de nuevo para estoy leyendo bien. ¿Cómo puede un país, una isla, después de todo, por más que sea poderosa, arrogarse el papel de policía internacional por posibles guerras por recursos naturales, sobre todo el agua? Quizás algunos recordarán aquí, el presidente Bush, hijo, una de sus últimas decisiones fue reflotar la Cuarta Flota. La Cuarta Flota patrullaba nuestras costas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la flota fue desactivada. Bush la reactivó. Una gran cosa que hizo el presidente Lula de Brasil fue no permitirle a la Cuarta Flota que tuviese su sede en la ciudad de Recife, como había sido en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿saben dónde tiene su sede ahora? Aquí en Chile, en Perú y en Colombia. Ahí está la Cuarta Flota. Esto como una lista de cosas, simplificada además, de causas de conflicto identificadas a nivel planetario realmente, y obviamente América Latina. No me voy a detener con ese tema. Esos conflictos, yo diferencio conflicto de lucha. Conflictos tenemos muchos, luchas tenemos menos. No siempre donde hay conflicto hay lucha. Pero además es importante, cuando analizamos las luchas, hacer algo que ya se hizo en parte aquí, es empezar a preguntarnos, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Esos que luchan no son todos iguales. Esas identidades, aunque todas sean políticas en algún sentido, representan posturas e intereses políticos diferentes. Simplificando, yo las he dividido en dos grandes grupos, en parte en base a la experiencia. Por un lado tenemos ese gran grupo que podemos llamar las luchas ecocéntricas, donde lo importante es la defensa del cuerpo de agua, del río, del lago, del acuífero. Y tenemos otro gran grupo que tiene que ver con la defensa del agua como un bien común, como un bien público, como un derecho humano, como un bien ancestral, muchos lenguajes de valoración, como decimos en las teorías de las ciencias de los movimientos sociales. ¿Cuál es el problema aquí? Uno de los problemas son las contradicciones entre ellos. Les voy a dar un ejemplo que todavía me duele en el alma a mí. En el año 2005 hicimos una reunión en la ciudad de Fortaleza, en Brasil. La llamamos Una nueva cultura del agua en América Latina. Habíamos invitado, entre otros, a los colegas de la Guerra del Agua de Bolivia. Uno fue mi estudiante de maestría, uno de los líderes, pero no fueron. Y ni siquiera me llamaron para decir no vamos a ir. Tuve que ir yo a Cochabamba en 2009, 4 años después, para enterarme por qué no fueron. Y me dicen, es que ahí en esa reunión de Fortaleza, ustedes contaron con financiamiento de la fundación tal, que no voy a nominar. Y esa fundación en Bolivia y en Paraguay apoya a los ambientalistas que creen que para proteger el río hay que privatizarlo. Y nosotros estamos en contra y por eso no fuimos a la reunión de ustedes. Digo, pero yo no
tengo nada que ver, yo no recibí plata de esa fundación, no les importaba. Pero eso demuestra las contradicciones a veces extremas y feroces que existen. Defender el agua en nombre de qué. En Argentina hoy, y esto tiene que ver con el caso chileno, el terrateniente más grande es Benetton. Y la lucha mapuche del lado argentino por el agua ha tomado a Benetton como un símbolo, de hecho han invadido parte de sus tierras. Parte de la idea de la década del 90 de que es mejor que la tierra y el agua y el bosque tengan un dueño privado, que se remonta a la tragedia de los comunes de Harding, porque la solución de Harding era privatizar. Eso lo tenemos en América Latina y con mucha fuerza. Bueno, voy a pasar muy rápidamente ejemplos porque ustedes tienen muchos, pero bueno, esto está tomado del lado, esa foto la tomé yo, del Perito Moreno. El mapa de la minería, solo uno de los grandes temas. Miren lo que es el mapa de la minería. El territorio latinoamericano ha sido receptor aproximadamente del 25% de la inversión en minería mundial desde la década del 90 para acá. Incluso países como Uruguay, que allá se ve, sin tradición minera, hoy tiene minería destruyendo ríos y otros paisajes. Pero miren Perú. Perú parece una gran concesión minera, todo el territorio peruano. Y Colombia va para ahí, ¿no es cierto? Astrid, yo acabo de estar en Colombia y con la retirada de las FARC y el proceso de paz, ya me decían, no hables de posconflicto, hay que hablar de posacuerdos. Y no de posconflicto, porque para ahí va Colombia. Ese es uno de los grandes temas. Este es un chiste chileno, no sé si ustedes están de acuerdo o si lo han visto. Esto tiene que ver con la famosa mina que tenemos binacional entre Chile y Argentina, cuando la Barrick destruyó 2 glaciares y el gobierno chileno de Piñera, la previa performance de Piñera le congeló, creo, la concesión, pero la minera le dijo, tranquilo que cuando termine la explotación volvemos a poner los glaciares en su lugar. Por eso la gente ha puesto esos chistes del mago. Bueno, ese es el río Rímac en Perú y tenemos una gran cantidad de luchas por la minería, contra la minería. El fracking, no hemos hablado mucho de fracking, ese es un nuevo gran tema. Chile parece estar un poco libre del fracking hasta ahora, al menos no aparece en este mapa de las reservas de fracking, pero este es un tema que está móvil. En México tenemos una serie de colegas trabajando el tema del fracking en México. En México se está desviando ríos, se está tratando de pasar una nueva ley de agua que los críticos dicen, la ley de aguas de México que el gobierno quiere pasar será un apéndice de la ley de energía, porque es para garantizarle agua al fracking, además de a la minería, pero sobre todo al fracking. Argentina está muy mal posicionado. De nuevo, territorios mapuches son territorios del fracking. Entonces va por varios lados el conflicto con las comunidades indígenas. Según algunos son áreas desérticas y deshabitadas y no van a traer consecuencias. Bueno, pero realmente es un mapa planetario, entonces tenemos movilizaciones contra el fracking en Europa, en todas partes. Este es otro de los grandes temas. De las represas no voy a hablar, pero solamente voy a mencionar un tema que a veces nos olvidamos. La Comisión Nacional de Represas en el año 2000, cuando publicó el informe, nos recordó algo tremendo. Obviamente los ingenieros saben, o podemos saber nosotros porque ellos lo han calculado, cuántos litros de agua pueden entrar en cada represa que ha sido construida. Lo que nadie sabe es cuánta gente fue desplazada para construir. Fíjense el cálculo, entre 40 y 80 millones. Un ingeniero no se permitiría un margen de error del 100% en sus cálculos para construir una represa, pero para el tratamiento de las poblaciones se lo permitieron. De hecho, cuando uno mira lo que pasa en la India solamente, donde se supone que hay 42 millones, se da cuenta que la cifra de la Comisión Mundial es muy conservadora. Son muchos más millones de personas que siguen siendo desplazadas. Y obviamente, esa es una foto de una lucha exitosa en México, en el estado de Guerrero. Ahí se ganó y se logró frenar una de las represas.
el tema del IRSA, yo no sé cuánto se discute. La última vez que vine a Chile, ¿en qué lugar fue? En la terminal de ómnibus, creo que fue, porque no vine por avión. Estaba la maqueta del túnel que nos va a conectar ahora Mendoza con Santiago. Y es tremendo, ¿no? Es una multimodal, es parte del IRSA. Un grave problema que tenemos con el IRSA es que también fue diseñado en la época de Bush, fue rechazado cuando rechazamos, debo decir como argentino, con la participación de Maradona, el ALCA. Sin embargo, el plan del IRSA se sigue, lo han implementado nuestros gobiernos progresistas. Lo ha implementado Evo en Bolivia, Lula en Perú, Cristina en Argentina, poniéndonos el tema de la ética, al que voy a volver al final de nuevo sobre la cuestión. El tema de la infraestructura de integración de las Américas es una de las fuentes de conflicto más silenciadas en algunos casos, a veces no aparece en la prensa, pero de las más profundas. Y podemos ver, y la movilización contra el IRSA también es muy, muy amplia en todo nuestro continente. Bueno, los agronegocios, ni hablar, ustedes tienen algunos por aquí en esta región, pero en toda América Latina tenemos el tema de los agronegocios. Ese es un mapa interesante, nunca pude encontrarlo finalmente en la internet, creo que lo borraron, pero es de Singenta. Fíjense, nosotros sabemos hace mucho que el capital no tiene bandera, pues ellos lo saben bien y ahí hacen un mapa. Esa República Unida de la Soja tiene parte de Uruguay, parte de Argentina, todo Paraguay, parte de Bolivia, parte de Brasil. Y realmente es una República Unida. Ahí adentro hacen lo que quieren sin regulación prácticamente. En tanto uso de los simientes genéticamente modificadas como su paquete de agrotóxicos, como llaman los críticos. Y finalmente voy a hablar un poco más de un tema que yo he trabajado con más profundidad, que es el tema de los servicios de agua, que creo que ahí tenemos varias cuestiones que discutir. Voy a mencionar esos datos que son viejos, son los datos de 1990, pero son pertinentes por una razón. En 1990 teníamos al 17% de la población humana sin un litro de agua limpia y al 40% sin ningún tipo de saneamiento. ¿Por qué son relevantes esos datos? Porque son los datos que tomaron los objetivos de desarrollo del milenio que había que cumplir en el año 2015. Los objetivos, ¿cuáles eran? Reducir a la mitad esas proporciones. Bueno, cuando nos ponemos a plantear el tema de la lucha, y lo voy a mostrar en un momento, de ningún modo yo la reduzco al tema de gente en la calle, indígenas tomando carreteras o campesinos. Esa es la parte más extrema de la lucha, es cuando ya no queda otra. La lucha tiene muchas dimensiones. La dimensión científico-intelectual es la más importante. Y no tenemos ni siquiera acuerdos después de 200 años, o más de 200 años, como dijo Eric hoy. Es difícil ir a la luna, pero darle agua a la gente, no, hace 200 años ya sabemos cómo se hace. Tenemos mejores tecnologías, pero no tenemos ningún acuerdo sobre cuestiones que parecen fundamentales. Cuando uno ve la historia de cómo se hizo en los países que lo hicieron, yo creo que es bastante clara, aunque tome formas diferentes. Yo he escrito eso, van a encontrar algunos artículos, no voy a ponerme a hablar ahora. Pero lo interesante es que desde la década de 1980, y un poco con Chile a la cabeza del proceso, hemos vuelto a los principios privatistas que existían a fines del siglo XVIII, que es donde comenzó la historia. La historia comenzó con un sistema privatista. No funcionó. Hasta los empresarios dijeron, no, miren, esto no funciona. En la ciudad de Londres, el partido de los conservadores, el partido de los empresarios, en el año 1902, dijo, se acabó la empresa privada, había 8, vamos a crear una empresa metropolitana pública. Después les llevó 50 años más universalizar, porque era pública pero no era democrática, algo que también sabemos nosotros.
Pero ahora volvemos a fin del siglo XVIII, literalmente hemos vuelto al siglo XVIII con la política de agua y saneamiento. Para mí es vergonzoso porque los debates del siglo XIX tenían una profundidad y una riqueza que los debates de hoy nos deben avergonzar, porque no hay debate para empezar. Los del siglo XIX eran increíblemente... Bueno, yo ahí hice una síntesis de cuáles son los principios de la gobernabilidad del agua neoprivatista. Lo he tomado de documentos de la CEPAL, del Banco Mundial, del PNUD, etc. Son los principios del siglo XVIII con algunas adiciones. Lo que alguna vez se entendió que no iba a funcionar y que había que modificar completamente. Hemos ido para atrás en este sector. Bueno, obviamente, como todos saben, aunque Chile está ahí en la pelea, ¿no? Sé que Bachelet había prometido cambiar el Código de Aguas en su campaña anterior, no se logró, me imagino que el debate va a seguir, pero en el resto del planeta ha habido mucha lucha en relación a la privatización del agua, ¿no? Y algunas de esas luchas han terminado en procesos desprivatizadores. Mencioné Cochabamba, que es el más famoso, pero hay algunos poco conocidos y les voy a mencionar uno o dos. Este porque es nada conocido y hay que mencionarlo. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía ejerce su derecho ciudadano en una democracia capitalista que le otorga derechos ciudadanos? Eso pasó en Chaco, en Argentina. En un momento en que el presidente Menem hacía casi lo que quería, no tenía oposición de ningún tipo, no se dieron cuenta en la provincia de Chaco que en la Constitución había una cláusula que decía que para poder privatizar alguna empresa pública, no solo de agua, había que hacer una consulta pública y que la consulta pública era vinculante. Los políticos del momento, de todos los partidos, pensaron que la gente iba a votar lo que ellos les decían y ellos les decían vamos a privatizar. La mayoría de la gente votó en contra. Hoy en Chaco no se puede privatizar nada, no solo el agua, pero ¿qué pasó? La inversión en servicios de agua y saneamiento del BID estaba atada a que hubiera empresas privadas involucradas. Entonces a la provincia de Chaco se le cortó el financiamiento en respuesta a la decisión soberana de sus ciudadanos. Ese es un tema de fundamental importancia que cambió un poco. El caso de Cochabamba, sus vecinos, es mucho más conocido. Hay que recordar que ahí derribaron un gobierno, el único que no renunció fue el presidente. En ese sentido, el caso de Cochabamba fue notable. Este caso nos está persiguiendo ahora. Esa foto es de las calles de Montevideo, cuando el presidente actual, Tabaré Vázquez, ganó su primera elección en 2004, al mismo tiempo se hizo un plebiscito por la privatización del agua. Tabaré ganó, creo que con el 42% del voto. El voto contra la privatización fue arriba del 60%. Es decir, que mucha gente que no votó por Tabaré votó contra la privatización. Sin embargo, la gente salió a pintar eso en las calles de Montevideo. Y yo, hablando con los sindicalistas uruguayos, me decían es que nosotros supimos inmediatamente que terminó la elección que Tabaré no iba a cumplir su palabra. Por eso salimos a pintar, a defender en la calle lo que se ganó en las urnas. Les digo, Tabaré acaba de anunciar, hace una semana o dos, que va a abrir de nuevo el agua a las privatizaciones. En Uruguay están movilizados en este momento. Hay una ley de riego y también el intento de privatizar los servicios. Un presidente de izquierda. Y que pasó por toda esa etapa. Eso es de Córdoba, el lugar más neoliberal que queda en la Argentina, en mi opinión. Podemos hablar del caso de Córdoba. Por suerte no es solo América Latina. Un estudiante mío anduvo por Dublín y me mandó algunas fotos. Y eso me gusta mostrarlo porque fue la primera derrota de Berlusconi. Berlusconi ganaba todo lo que le ponían por delante hasta que le pusieron el agua por delante. Lo derrotó el agua a Berlusconi. Porque en un plebiscito también, desde la Liga del Norte fascista hasta el Partido Comunista, hasta la Iglesia Católica, votaron en contra de la privatización. Un
problema internacional. Hemos publicado algunas cosas, ahí hay un capítulo sobre el caso de Buenos Aires. Vuelvo a los objetivos del milenio para mirar hacia adelante. Bueno, no se lograron esas metas, y eran unas metas muy mezquinas. 45 países, el 23% de los países del planeta no lograron la meta de que haya 1 litro de agua limpia como mínimo para cada persona. Saneamiento es peor. La mitad de los países del planeta no lograron la meta de saneamiento. Que haya, no cloacas como tenemos en nuestras ciudades, algún tipo, una letrina limpia, ni eso. La mitad de los países del planeta no lograron la meta de reducir a la mitad la gente que no tiene. En América Latina, y datos oficiales que hay que tomarlos con pinzas, 11 países no lograron la meta de agua, 19, casi todos, son 22, 19 no lograron la meta de saneamiento. ¿Por qué esto es importante? Primero porque incluso esos datos son mentirosos. Cuando se ve la calidad del agua que le llega a la gente, son muchos más los países que no lograron la meta. Cualquiera sabe que hay pocos países de América Latina donde uno puede beber el agua que sale de la canilla. En Brasil, por ejemplo, es casi imposible. En México tampoco. Pero además, y esto sale de los informes de Naciones Unidas, los países que lograron la meta de reducir a la mitad la población que no tiene servicio, lo hicieron a costa de incrementar la injusticia y la desigualdad. Porque los que se beneficiaron primero son los más ricos. Fíjese qué paradoja. Uno logra las metas del milenio y aumenta la desigualdad. En realidad no nos tendría que sorprender a los que estudiamos este tema, pero esto está ahora reconocido. Y obviamente, sin duda que las áreas rurales son las peores. América Latina tiene una tasa del 12% de defecación al aire libre en sus áreas rurales. Hay países como Brasil y Colombia que en las áreas rurales hay un 13% de defecación al aire libre. Bolivia y Venezuela están arriba del 50% de defecación al aire libre en áreas rurales, en el siglo XXI. Es tremendo. Entonces, sí logramos cumplir con los objetivos, pero exacerbando la desigualdad. Bueno, estos son relatorios de la OMS y de UNICEF mostrando, me pareció, acá ha habido algún sociólogo, algún economista de izquierda escribiendo esos informes con algunos puntos importantes. Porque muestra que uno puede tener un excelente sistema y sin embargo haber mucha desigualdad. Y creo que en Chile ustedes tienen unos debates similares. Mirando adelante, no mucho adelante, 2030, los nuevos objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, que ahora los llamamos de desarrollo sustentable, vuelven a las metas de la década del 80. No reducir a la mitad quien no tiene. Agua para todos, cloaca para todos, higiene para todos. Para 2030 faltan 13 años. 13 años. Bueno, yo creo que no se van a lograr, como no se lograron antes. ¿Por qué? Porque aunque el modelo neoprivatista hasta cierto punto ha fracasado, debo decir hasta cierto punto porque en América Latina ha vuelto con gran vitalidad. En el Brasil de Temer, en México avasalla, privatizan estados enteros en México, Puebla, Veracruz. No dudo que Macri en Argentina va a retomar el proyecto privatista apenas sea conveniente hacerlo. Obviamente Chile es el modelo privatista por antonomasia en América Latina. La Alianza del Pacífico, de la que Chile es parte, tiene documentos que dicen, en el caso del agua, la Alianza del Pacífico se propone extender el modelo chileno al resto de los países. Les digo, Macri quiere que Argentina sea parte de la Alianza del Pacífico. Sin duda hay identidad ideológica y de otro tipo. Pero además de eso, tenemos fuerzas inerciales. En Europa hay un movimiento fuerte de remunicipalización en este momento y en otros lugares. Pero las fuerzas inerciales son enormes, están insertas en nuestras instituciones.
Ustedes lo saben bien en Chile, cuán difícil es transformar las instituciones. Pero no es solo en Chile. Las fuerzas inerciales son enormes. Por ejemplo, el sector público puede asumir nuevamente los servicios. Pero ¿quién le dice a uno que esas empresas públicas van a actuar de acuerdo, por ejemplo, a los principios de la socialdemocracia de mediados del siglo XX? Que en aquellos casos se llegó a definir tener agua en la casa como un bien público y como un derecho de ciudadanía social. Hoy no garantizan que las empresas públicas van a tener esos principios. La evidencia muestra lo contrario. Hasta las empresas públicas funcionan en torno a principios privados y privatistas. Entonces, hasta terminar con la privatización no es necesariamente una solución. Les voy a dar un ejemplo. La UNESCO produce cada 3 años un informe sobre el estado del agua a nivel planetario. Son informes muy buenos en general. Si alguien tiene duda de que hay una crisis del agua, tiene que leer los informes. En el del 2006, que empieza en la página 1 diciendo algo que a mí me encantó, dicen: la crisis del agua es como decir, no es climática, no es técnica, la tecnología existe desde el siglo XIX, es de gobernabilidad. Yo escribí un artículo sobre eso. ¿Qué querían decir con eso? Bueno, en la página 409, la UNESCO, una parte de Naciones Unidas, dice que tener agua en la casa y tener cloacas es una mercancía. Commodity or private good. Residential water supply, residential sanitation. Las Naciones Unidas, que en mayo de 2010 aceptaron que hay un derecho humano al agua, en julio de 2010, perdón. Al mismo tiempo, otro departamento de Naciones Unidas, muy penetrado por las multinacionales del agua, por ejemplo, Suez, la multinacional francesa, funda cátedras UNESCO, paga cátedras UNESCO. Para ellos, tener agua en la casa no es un derecho, es una mercancía como la cerveza o cualquier otra cosa. A esto hablo cuando hablo de fuerzas inerciales. Claro, uno puede hacer un montón de preguntas. Es muy bueno hacer preguntas. Quizás no tengamos muchas respuestas, pero hay que hacer preguntas. ¿Con quién discutieron eso? ¿Con quién discutió la UNESCO que tener agua? Porque ni siquiera con los otros sectores de Naciones Unidas lo discutieron. El tema del derecho humano al agua es fundamental también mencionarlo. Hay varios temas que alimentan esa idea de que somos un proyecto de especie. Hay proyectos rivales de la especie. Hoy tenemos un derecho humano al agua, sancionado, Naciones Unidas, julio de 2010. Cuidado, 122 países votaron a favor. 45 se abstuvieron, o 41, se abstuvieron de votar. Y 20 y tantos ni siquiera fueron a votar. Es decir, que casi 70 países del planeta no votaron a favor de que haya un derecho humano al agua. Puedo mencionar algunos de esos países: Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Holanda, Suecia, países democráticos, Gran Bretaña, que están en Naciones Unidas y toman decisiones. No creen que debe haber un derecho humano al agua. Sus gobiernos, no echemos la culpa a la gente. Entonces ni siquiera tenemos un acuerdo mínimo de que tener unos litros de agua limpia por día y tener cloacas debe ser un derecho. Sí, se votó en Naciones Unidas, pero ya sabemos que los que toman decisiones no piensan que debe haber un derecho. Esa es otra dimensión fundamental de la lucha. La parte intelectual y, por supuesto, la parte política. Por eso yo planteo, cuando hablamos de lucha, obviamente que las luchas en la calle son importantes. Esa pintada uruguaya a defender en la calle lo que ganamos en las urnas lo dice todo, pero lo que hacemos acá adentro quizás es todavía más estratégico. La lucha está instalada acá adentro, en nuestras universidades, en nuestras instituciones de producción de conocimiento, y entonces lo que hacemos aquí está inmerso en una de las dimensiones fundamentales de la lucha.
Voy a saltar rápido a algunas de las propuestas para debate. Cuando uno plantea ahora, y yo me reduje al final, hablaba de luchas por el agua, me bajé agua y saneamiento para ser más concretos, podríamos hablar de minería, de todo lo demás. Pero creo que esto es muy pertinente porque es como lo básico, es la relación básica que tenemos los seres humanos. Si uno se pregunta ahora, ¿cómo vamos a lograr los nuevos objetivos de desarrollo del milenio en 13 años? En 13 años es lo que hay. Si es que hubiera realmente un compromiso de lograr eso. Por ejemplo, yo ahora estuve en Colombia, precisamente la parte rural es la más. Colombia, igual que Brasil, ni siquiera tienen un departamento de gobierno dedicado al tema rural. No tienen leyes sobre el tema rural. Y ahí es donde está gran parte. Argentina, yo invité a la persona que es un gran especialista y lo invité a hablar y le digo, quiero que hables, si podés, del tema urbano y del tema rural. Y me dice, yo no sé nada del tema rural. Y es la persona a cargo de diseñar la política del agua en Argentina. No sé nada del tema rural. Imagínense quién está en el tema rural. Los indígenas del nordeste de Argentina, toda esa parte, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el sur, por supuesto, con los mapuches. Esto es, como decía Eric hoy, es como repetir lo que ya sabemos. Pero es que no hay que inventar, esto no es rocket science. ¿Cómo le damos agua a la gente? Ya se sabe desde el siglo XIX. Los que lo hicieron, hoy uno tiene la historia ahí, se sabe cómo lo hicieron. La decisión es profundamente política. Con los patrones prevalecientes a nivel internacional, no vamos a lograr la meta. Es más, es posible que en la era Trump retrocedamos, porque hasta Estados Unidos está retrocediendo. Ustedes vieron lo que pasó en Flint. Flint es una ciudad en la que la gente estaba tomando agua contaminada. ¿Por qué? Porque el alcalde neoliberal de la ciudad decidió de comprar agua de buena calidad a un estado vecino para ahorrar dinero y volver a usar agua contaminada del río local. Hasta en Estados Unidos está pasando. No le echemos la culpa a Trump porque eso pasó antes de que él llegue al poder. Pero con él seguramente van. Realmente cuando uno se plantea y analiza las políticas públicas de nuestros países, yo lo tendría que poner más en forma de pregunta. ¿Dónde está la igualdad como principio, por ejemplo, en las políticas públicas que tienen que ver con el agua? Y termino con una foto que a veces me gusta mostrar. Y tuvimos un proyecto en la ciudad de Cairo y yo iba en un taxi y le pregunté al taxista, ¿qué es eso que hay ahí? Y el taxista me dice, mira, acá eso lo llamamos sir, con Z. Y es una vasija donde ponemos agua y arriba dejamos un vaso y hacemos eso. Cada persona deja fuera de su casa el sir con agua y un vasito, porque si alguien pasa por la calle y tiene sed, puede beber. Esa es una cultura milenar muy presente en las ciudades islámicas. Después me puse a buscar y encontré artículos. Y es una cultura que hemos destruido y que seguimos destruyendo, ¿no? Y que tenemos que recuperar. Y esa es parte de la lucha intelectual y política. Bueno, lo dejo por ahí. Y espero que si hay preguntas podamos profundizar algunos de los muchos temas que podríamos tocar. Muchas gracias.